El objetivo de este vídeo es aprender a crear un corpus para conocerlo desde algunas de las posibilidades que ofrece el análisis cuantitativo con Voyant. ¿Qué palabras se repiten? ¿Por qué? ¿Cómo es el vocabulario del texto? ¿Qué nos dicen estas cuantificaciones sobre el tema de la obra y sobre el autor o autora del texto, etcétera? ¿Qué vamos a aprender en este vídeo? Primero, crear un corpus de textos. Segundo, aprender los usos básicos de Voyant Tools para analizar este corpus. Tercero, identificar algunas características muy generales de este corpus, por ejemplo, formas de cuantificar las palabras o densidad del vocabulario. Cuarto, conocer algunas posibilidades estadísticas para analizar el vocabulario. Quinto, exportar datos y visualizaciones. El primer objetivo sería crear el corpus de textos. La primera cuestión es qué tipo de textos nos interesan, bien por su temática, por su autor o autora y, lógicamente, qué queremos analizar. Os proponemos acercaros a la escritora filipina Adelina Gurrea Monasterio, que tiene una obra literaria, prosa y verso, y también ensayística, donde Filipinas y la posición de la mujer ocupan un lugar central. Accede a la biblioteca virtual Cervantes para informarte de su biografía y trayectoria. Usa también la página Fililiteratura para documentarte. Vamos a analizar con Voyant el vocabulario de su obra poética que escribió a lo largo de su vida y donde dejó testimonio de su apoyo a la literatura y el mundo de Filipinas y también de su preocupación por la situación de la mujer. ¿Qué preguntas queremos responder sobre su obra con nuestro análisis? ¿Qué temas trata vinculados a Filipinas? ¿Cómo se representa a Filipinas en su obra en relación, por ejemplo, con Madrid? ¿Qué temas le preocupan sobre la mujer? ¿Qué estados de ánimo aparecen en su poesía? Para responder a estas preguntas vamos a manejar 3 de sus obras que están digitalizadas y accesibles en PDF. En primer lugar, Agraz, de 1968. En segundo lugar, Filipinas, auto histórico satírico, fechado en 1954. Y en tercer lugar, el poemario Más senderos, del año 1967. El primer paso es convertir estas obras a texto plano. Para ello, utiliza lo que has aprendido en el apartado sobre reconocimiento óptico de caracteres y el uso de Transcribus, o como alternativa puedes ir al apartado de recursos y descargar estos ficheros en TXT. En segundo lugar, vamos a abordar unos usos básicos de esta herramienta de Voyant, que no requiere instalación porque es una aplicación web. Debes ir a esta dirección web y cargar tus textos, selecciona los 3 archivos a cargar, pincha en cargar. Ahora ya accedes a la interfaz de Voyant, donde tienes cargado tu corpus. Aquí compruebas que este corpus tiene 3 textos con un total de 21.190 palabras, de las cuales 6.000 son palabras únicas. La interfaz de Voyant presenta por defecto 5 herramientas, que son las principales. La primera se llama Cirrus, y es una nube de palabras en la que se recogen los términos que aparecen con más frecuencia en nuestro corpus. Aquí hay que tener cuidado porque, como ves, muchos de estos términos son palabras vacías de contenido, es decir, por ejemplo, preposiciones, conjunciones. Decimos palabras vacías porque no tienen valor semántico y, por tanto, hay que eliminarlas porque no son significativas. Voyant ya cuenta con una lista de palabras vacías en español que conviene eliminar,
pero hemos ampliado esta lista con otro listado ofrecido en el tutorial Programming Historian que te recomendamos que utilices. Puedes descargar este listado en esta dirección web. Para filtrar estas palabras vacías, en la parte superior derecha de Cirrus, clica en el icono que tiene apariencia de interruptor y que son las opciones de la herramienta. Escoge la de editar lista. Agrega a esta lista las palabras vacías que copias de aquí. Para filtrar, clica en salvar y después seguidamente en confirmar. El resultado de la frecuencia de palabras es el siguiente. La segunda herramienta se llama lector y es una gráfica de barras donde dispones de los textos completos de cada documento. La tercera herramienta, tendencias, es también un gráfico donde se muestran los términos por colores en todos los documentos y distintas opciones de visualización, barras, columnas, líneas. La cuarta herramienta es el sumario, que proporciona información sobre las estadísticas más importantes de nuestro corpus. Extensión, densidad del vocabulario, promedio de palabras por oración o palabras más frecuentes. La última herramienta se llama contextos y nos proporciona, como las concordancias tradicionales, las palabras claves de nuestro corpus, antecedidas y seguidas por el fragmento de texto en el que se contextualiza y con diferentes opciones de visualización. En esta herramienta tienes la posibilidad de hacer búsquedas avanzadas dentro del corpus, que puede resultar muy útil para encontrar palabras que pertenezcan a la misma familia o campo semántico. Por ejemplo, pongamos por caso Philippe. También puedes encontrar palabras que tengan un mismo prefijo, sufijo, buscar un segmento de texto, un sintagma o varias palabras. También puedes buscar una expresión concreta al introducir esta entre comillas. Puedes además buscar términos dentro del segmento en comillas, pudiendo haber hasta 5 palabras en medio. Ve a la herramienta y ensaya distintas formas de búsqueda. ¿Cómo analizamos las principales características de nuestro corpus a través de Voyant? Las medidas más interesantes para analizar en el caso de nuestros textos son las siguientes. En sumario puedes consultar las palabras totales y únicas de los textos que nos permiten obtener información, por ejemplo, sobre la densidad del vocabulario que se obtiene de dividir el número de palabras únicas entre el número de palabras totales. El vocabulario de las obras de Adelina Gurrea no presenta mucha densidad, lo que nos sugiere que no tiene una excesiva variedad de palabras, algo que lógicamente es muy frecuente en poesía, pues es un género donde la concentración de significados y la concisión es fundamental. El número de palabras por oración, que se consulta también en sumario, es otra métrica que nos ayuda a analizar el corpus. La frecuencia se sitúa en torno a 20 puntos en los poemarios y baja a 13 en el caso del auto histórico satírico. Una medida que nos parece también muy relevante son las palabras más frecuentes en el corpus. Busca los resultados en la interfaz de Voyant y después reflexiona sobre ellas. Te sugerimos que para ello consultes en primer lugar la nube de palabras y después ve a sumario. En Cirrus, en la pestaña Términos, puedes encontrar las palabras más repetidas, que en nuestro corpus son las siguientes. Filipinas, con un total de 69 recurrencias, corazón 46 y España 55.
seguidas de amor, vida 47, historia 46, alma 37, ser 36, luz 30, noches 29, mundo 29, siempre 28, sé 27, quiero 27 o mar 26. De ello se deduce que el tema principal de la poesía de Gurrea es esa escisión entre España y Filipinas, una dualidad que es esencial en la identificación del sujeto lírico que se expresa en el poemario. Sobre esa dualidad cultural y emocional se construye el mundo interior de la poeta, donde, a juzgar por los términos utilizados, hay una clara preferencia por el mundo emocional. Se refleja en los términos que hemos comentado, de corazón, amor, vida, ser, luz, mundo, quiero. Las palabras y su frecuencia, por tanto, nos dicen mucho sobre lo que la escritora quiere comunicar. Otras posibilidades estadísticas para analizar el vocabulario de un corpus con Boyant, son a las que vamos a dedicar los siguientes minutos. La frecuencia es un elemento de medida que nos puede decir mucho sobre el contenido de una obra literaria, sus temas, preocupaciones del autor o autora que quiere comunicar. No obstante, todos estos factores cuantitativos tienen, lógicamente, muchas matizaciones. En la pestaña Términos encontramos otras estadísticas de interés. Debemos conocer dos conceptos, lo que llamamos la frecuencia bruta y la frecuencia relativa. La frecuencia bruta es la recurrencia del término en todo el corpus y la encontramos en la pestaña Contar. En la pestaña Tendencia podemos encontrar la frecuencia relativa y también añadirla como columna. Busca la frecuencia bruta y relativa para las 8 primeras palabras más repetidas del corpus. Otro concepto interesante para el análisis es la constancia en la repetición que pueda tener un término a lo largo de las diferentes obras. A esta información accedemos mediante lo que se llama asimetría estadística. Lo que podemos preguntarnos es si los términos que más se repiten se mantienen de forma sostenida a lo largo de toda la trayectoria de Adelina Gurrea, o bien es un tema que le preocupa más cuando está en Filipinas o, en cambio, le obsesiona más cuando vuelve a España en la década de los 20. La simetría puede definirse como la desviación de una frecuencia respecto a la media, de forma que puede ser negativa o positiva. Si es positiva, significa que el término está por debajo de la media y, por tanto, que está muy presente en un documento, pero no en el resto del corpus. En cambio, si es negativa, significa que está por encima de la media y que la distribución de un término es regular a lo largo de todo el corpus. Para ello, vamos a Cirrus y clicamos en la pestaña Tendencia. Los términos más regulares podéis ver que son corazón, amor, ser, luz, sé, mar, cruz, mano o luna. Un último concepto que es útil para el análisis es el de palabras diferenciadas, con el que queremos identificar los términos que hacen diferente una obra literaria de otra. Esta medida trata de buscar esa significatividad de las palabras. Puedes consultar las palabras diferenciadas en sumario. Te invitamos a que consultes cuáles son en cada una de las 3 obras de Adelina Gurrea y que saques algunas conclusiones.
Para más información sobre este aspecto se puede consultar el trabajo de Silvia Gutiérrez de la Torre, que lleva por título Análisis de corpus con Voyant Tool, que está disponible en Programming Historia, que siempre tiene tutoriales muy interesantes. Llegamos así al bloque de exportar datos y visualizaciones. Cada una de las 5 herramientas de Voyant ofrece la posibilidad de exportar los datos en sus pestañas en la parte superior derecha. Debes pasar el cursor por encima y ya visualizas el icono. Por ejemplo, el submenú sumario. Los datos se exportan a otra ventana, no se descargan, pero puedes seleccionarlos, copiarlos y pegarlos.